Texto 48 en el capítulo 18 del primer canto del Bhagavatam. Bienvenidos nuevamente, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tirakshritam vipralabdham saptaksipta hata apim nasyatat pratikurvanti tad bhakta pravavampi. La traducción es la siguiente. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. El significado de Prabhupada es el siguiente. Rishi Shamika también sabía que el Señor no perdona a una persona que ha cometido una ofensa a los pies de un devoto. El Señor solo puede indicar que hay que refugiarse en el devoto. Él pensó en su fuero interno que Maharaj Pariksit podría salvarse si a su vez maldecía al niño. Pero además sabía que a un devoto puro le son indiferentes las ventajas o reveses de este mundo. En virtud de esto, los devotos nunca se sienten inclinados a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etc., personales. En sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas, pero en el caso de que se realicen en contra del Señor y sus devotos, el devoto toma entonces medidas muy severas. Aquí se trataba de un asunto personal y por consiguiente Samika Rishi sabía que el rey no lo contrarrestaría. Así pues, no había más remedio que pedirle al Señor por el inmaduro niño. Qué interesante punto. Ahora volvemos aquí para comentar algo. No debe creerse que únicamente los brahmanas son lo suficientemente poderosos para dar maldiciones o bendiciones a los subordinados. El devoto del Señor, aunque no sea un brahmana, es más poderoso que el brahmana. Pero un devoto poderoso nunca hace mal uso del poder en aras de su beneficio personal. Cualquier poder que el devoto tenga siempre se utiliza en servir al Señor y sus devotos únicamente. Fin del significado. Vaya, un tema muy interesante. Interesante por el tema en sí, por el contenido en sí, la tolerancia, el respeto hacia la propia persona, muchas cosas aquí que rondan en torno a la tolerancia. Y aparte del tema en sí, que es interesante, muy interesante también el contexto en el cual aparece este verso. Recordemos que, como Prabhupada lo señaló un poco aquí, recordemos por quién fueron habladas estas palabras. ¿Quién es el que está diciendo esto y en qué circunstancia lo está diciendo? Y es que sucede que el padre del niño, sabiendo bien que el niño ya se metió en problemas, por lo que él mismo le dijo en este capítulo, el niño ya se metió en problemas por haber maldecido a alguien que velaba por la protección de todos, que era el rey. Y entonces el sabio, el padre del niño, sabe, todas las acciones tienen una consecuencia, ¿no? Y en este caso, para que el niño recibiera su consecuencia, recibiera su reacción, haría falta que por lo menos el rey enfrentara el asunto, ¿no? Porque supongamos el rey, si Pariksit se regresa y regresa para hablar con el padre del niño, entonces ahí mismo cierran ese ciclo, solucionan el problema.
en caso de que Pariksit le hubiera prestado atención al asunto. Pero como el sabio, el padre, sabe muy bien que Pariksit no se va a detener ni siquiera un segundo para tratar de arreglar el asunto, sabe muy bien que Pariksit, por ser un devoto, es tan tolerante que va a dejar eso allí, a que la persona que lo maldijo se haga cargo, de esa persona se haga cargo el destino, ¿no? La ley del karma, ¿no? Entonces, por el hecho de Pariksit no regresarse a solucionar el asunto, a cerrar ese tema, entonces el padre del niño sabe muy bien que aquí la única persona es Krishna, porque el devoto, Pariksit, a él no le interesó, no es que no le interesó, sino no estaba, obviamente le interesó el asunto porque tomó cartas en el asunto, ¿no? Le interesó el incidente porque no fue indiferente, pues. Sí fue indiferente al deseo de vengarse del niño, tal como aquí lo presenta el texto. Por lo tanto, el padre sabe, ¿no? El padre sabe que, bueno, Pariksit se fue. La única manera de que este niño reciba y cierre ese ciclo de, de acción y reacción es que el rey lo enfrente, pero el rey nunca va a venir. Podríamos pedirle disculpa al rey, pero el rey ni siquiera va a venir a pedir una disculpa. Así que lo mejor aquí es que vayamos con el jefe directamente, que es con Krishna, a pedirle a Krishna que solucione esto, que disculpe a este niño. Y de acuerdo con Prabhupada, sí, definitivamente. En el verso que leímos ayer, de hecho, Prabhupada escribía que se utilizó el destino, podemos decir, y la providencia, utilizaron a este niño de tal manera que a un niño se le puede perdonar fácilmente. Así que parece ser que sí, el niño fue perdonado, pero ya la maldición estaba en curso, ya no había manera de retroceder. Y efectivamente el rey murió al cabo de 7 días. Muy bien. Entonces, vemos aquí el asunto de la tolerancia, ¿no? Y Prabhupada habló, definió esa diferencia entre el devoto que se queda tolerante y ¿cómo sería la palabra? Inamovible, imperturbable, siempre que enfrenta ese tipo de cosas para su propia persona. Y lo contrario, el devoto se toma en serio y toma medidas cuando hay un acto de difamación o cuando hay un acto de engaño o cuando está siendo perturbado alguien más, específicamente cuando está siendo perturbado otro devoto del Señor. Prabhupada fue en esa dirección el significado. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente. Los devotos, estoy subrayando, los devotos nunca sienten inclinación a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etcétera, personales. Nunca se sienten inclinados a contrarrestar eso. En sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas. Ustedes recordarán que hace algunos días señalábamos, ¿no? Como a lo largo de las escrituras, específicamente en todos estos textos en donde Prabhupada va acompañando al estudiante, va explicándole verso por verso, prácticamente son algunos cuantos versos en los que Prabhupada no da una explicación, pero prácticamente en todos. Y tanto en los textos mismos de las escrituras como en el acompañamiento que va haciendo Prabhupada, se habla del devoto, los devotos puros. En este caso nuevamente aparece el asunto, hay una descripción de la tolerancia de los devotos, ¿no? Y es importante tener en cuenta el uso de esta categoría aquí llamada los devotos, a quién se está refiriendo, ¿no? Y como decíamos hace unos días,
Generalmente cuando se habla de los devotos, como aquí, se está hablando de los devotos, que incluye a devotas también, los devotos, aquellos que ya están hechos y derechos, ¿no? Los devotos puros, los devotos bien situados. A ellos hace referencia a este tipo de descripciones. Y teniendo eso en mente, entonces podemos captar mejor la idea. Porque lo menciono porque eh, es muy natural, es muy común que nos refiramos a, por ejemplo, estos días que fueron días de festivales, y entonces podemos decir, bueno, yo fui al festival que hubo en el centro de congregación, en el centro de prédica, en el templo, y alguien podría preguntarnos, ¿y cuántos devotos habían? Ah, bueno, habían muchos devotos. Y me encontré a un par de devotos en la calle, y aquí estaban todos los devotos. El punto es que siempre hablamos de los Vaishnavas como los devotos, y podría dar la impresión que cuando hablamos de los devotos que estaban en el templo, los devotos con quienes participé en el kirtan, parecería que es el mismo uso que se le está dando aquí a los devotos en este verso y en otros versos similares. Y hay una diferencia, como digo, importante. Importante también para nuestra propia práctica, porque nosotros caemos en la segunda categoría. En nuestro caso, como devotos estudiantes, es necesario que recordemos que somos eso, devotos estudiantes, devotos novicios, digamos, estudiantes, y en la medida en la que vayamos asimilando todo esto, integrándolo en nuestra vida, no solamente intelectualizándolo, está esa tendencia, es una tendencia característica, es una característica particular de los devotos novicios, el memorizar algo y comprender el concepto y pensar que, bueno, como ya lo memoricé, como ya lo comprendo, ahora sí, ya lo vivo, el, el tema en particular, el tema en cuestión. Y es característica de los devotos novicios, justamente. Pero en la medida en la que vamos no solamente memorizando, no solamente leyendo, sino más bien también integrando nuestra propia vida, específicamente integrando la humildad y el servicio, tantas otras cosas, pero si queremos hablar en fines prácticos, la característica en una dimensión práctica del devoto, el devoto maduro y puro, es que es un humilde sirviente de Krishna y de los Vaishnavas y de todo el mundo, a diferencia del devoto novicio que va aprendiendo cosas y no necesariamente se sabe sirviente. En fin, el punto al que quiero llegar es que hay dos tipos de devotos. Así hay, para esta categorización, en este tema en particular en el que estamos hablando, están los devotos situados, los devotos puros, los devotos que viven y tienen integrado eso en su vida ya, el servicio devocional. Y estamos los devotos que estamos aprendiendo eso. Ambos somos devotos. Y en este caso que se está describiendo a los devotos en este texto, se habla de una categoría que evidentemente un devoto inicial, no quiero hablar por ustedes también, no quiero decir ustedes y yo, generalmente lo hago, pero en este caso no podría. Al menos yo no entro en la descripción que se está dando aquí de esos devotos. Voy a leerlo nuevamente y repito, al menos yo no entro en esta descripción. Soy un devoto, sí, sin duda que lo soy. Eh, y voy a leerlo. Dice, los devotos nunca se sienten inclinados a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etcétera, personales. En sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas. No podría decir yo que entro, que me describe a mí esta descripción, porque sí, sería una mentira, sería un engaño para mí y para ustedes afirmar que sí, que yo estoy allí, que en mis asuntos no me preocupan la difamación. Bueno, yo
que yo sepa, no he recibido ninguna maldición de nadie. Posiblemente, ¿no? Pero yo al menos, que yo recuerde, nadie me ha maldecido hasta ahora. Desdeños sí, difamación tal vez, y aquí podríamos agregar otras cosas como desprecios o falta de respeto tal vez. Y, y sí, en realidad me observo a mí mismo y veo que, que simplemente no puedo ignorar esas cosas. Sí me causan en un grado mayor o menor, una cierta incomodidad. Eh, con el paso del tiempo, eventualmente en la medida en la que va apareciendo la madurez y la experiencia y la cultura, de manera natural, esas cosas, el deseo por contrarrestar esas cosas va mermando, va desapareciendo. ¿Por qué razón hablo en estos términos? Es porque, como hace algunos días hablábamos también de las necesidades y los deseos, y hablábamos, ustedes recuerdan, hablábamos de las necesidades de carácter afectivo. Y, y en esa necesidad de carácter afectivo está la necesidad de formar parte, de ser valorado, de ser alguien, la necesidad de tener una identidad y ser alguien y sentirme útil y que mi voz se escuche. Todas esas cosas son necesidades dentro de carácter afectivo. Y, y por lo tanto, será natural que cuando la persona se percibe no valorada, no escuchada, que su voz no vale, que no se le pregunta, que no se le deja participar, que es nadie, es natural que vaya a haber una desilusión tal vez o una cierta incomodidad. Es natural, así como podrías ser completamente natural que alguien desee, por ejemplo, al momento de comer, quiera, si va a beber un refresco, que quiera beberlo dulce, que no vaya a beber un fresco un jugo de piña, pongamos un jugo de cualquiera, sin azúcar. Es natural, es normal que nos sintamos atraídos por el sabor dulce, porque es una de las necesidades, en este caso, eh, físicas. Así que, y con el paso del tiempo, ese crecimiento natural, acompañado con la madurez, cuando va llegando la madurez, el, el, el deseo por contrarrestar, porque curiosamente, todos sabemos, no sé si todos lo sabramos, pero curiosamente siempre habrá esos, como aquí se dijo, desdeños, difamaciones, malos tratos, en fin, siempre estarán. Y eso forma parte también de la madurez, el darnos cuenta que llega un momento en el que nos damos cuenta de que eso siempre va a estar, porque hay infinidad de percepciones en el mundo, así como hay infinidad de personas, miles de puntos de vista, y por lo tanto, por pura norma, por pura regla de números y estadística, vamos a tener ¿cómo se llama? No vamos a estar acorde con todo el mundo. Eso es, como digo, por simples matemáticas. Entonces, naturalmente que va a haber difamación y etcétera. Y parte de la madurez consiste en saber que eso va a estar allí y que pierdo mi tiempo y pierdo mi energía tratando de contrarrestarlos, tratando de demostrarle a él que yo no soy malo, como a ella le dijeron, tratando de demostrarle a ella de que yo sí soy buena persona, porque ya le dijeron que soy mala persona. Y en fin, y podríamos observar así el panorama con todos los elementos incluidos en la vida del devoto, sabiendo que el devoto tiene dos fuentes. A ver, podríamos decir que hay dos razones por las cuales el devoto ya no se interesa en contrarrestar eso. Posiblemente hayan más razones, de momento ahora puedo identificar dos. Dos razones por las cuales el devoto o la devota, el devoto situado y maduro, no le interesa esas difamaciones. Número uno, es porque ese devoto
no siente al momento de ser difamado y desdeñado, no siente que necesita la aprobación de la persona a quien lo está difamando. No se siente menos, no se siente que él como persona, como devoto, como devota, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque tiene el cariño verdadero y tiene la amistad y el amor verdadero de los demás Vaishnavas. Y eso es importante, en algún momento lo hemos hablado, lo valioso que es forjar lazos de amistad y de amor verdadero entre los devotos. Y todos sabemos también, como lo acabamos de decir, como hay diferentes tipos de personas, obviamente no podremos ser amigos de corazón, amigos del alma con todo el mundo. Simplemente eso no se puede. Ni siquiera devotos tales como Srila Prabhupada. Pero lo cierto es que sí podemos, y sin duda que siempre encontraremos personas con quienes podemos profundizar en una amistad genuina y verdadera y sólida. Y podemos tener diferentes tipos de relacionamientos y sin duda que siempre habrá personas con quienes podemos profundizar así en relaciones, como digo, sólidas. Y eso es necesario. Como digo, es una de las razones por las cuales el devoto no se preocupa por contrarrestar esas difamaciones, porque recibe el amor verdadero y el cariño y el afecto verdadero de sus amigos Vaishnavas. Y sus amigos verdaderos Vaishnavas no se dejarán llevar por esas difamaciones y calumnias y mentiras, porque un amigo me conoce. Y, y sí, hay una relación sólida y firme. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque el devoto tiene tiene plena satisfacción de servir a su querido Señor. Porque el devoto sabe que a pesar de que muchas personas puedan tener una opinión desagradable de su persona, una opinión falsa, digamos, porque alguien se encargó de difamarle. Por lo tanto, muchos ahora tienen una opinión fea de él o ella. El devoto y la devota saben que eso no interrumpe su servicio a Krishna. El devoto sabe que Krishna sigue recibiendo sus ofrendas y eso no interfiere con su servicio. Sí, no interfiere con su servicio. Es en el caso de un devoto, como repito, un devoto situado, ¿no? Mientras tanto, nosotros, como digo, no quisiera incluirlos a ustedes también, pero creo que estamos incluidos todos. Es natural, ¿no? Que en un sentido nos deje pensando al menos, nos inquiete al menos que estamos ofreciendo servicio en un lugar o estamos haciendo cualquier cosa y que alguien más invente algo de nosotros que no es cierto. Eso, como digo, es natural que nos inquiete. Y dado que el Bhagavatam está hablando aquí de que a un devoto no le importan esas cosas, entonces yo podría sentirme culpable conmigo mismo, porque yo podría tratar de forzarme a mí mismo de que eso no me importe, de que no me importe y sentirme culpable y reprocharme a mí mismo porque me duele la crítica injusta que estoy recibiendo. Me podría sentir culpable con mí mismo porque me incomoda un poco, porque me duele los desdeños que me hacen, porque ofrecí cierto servicio y nadie me agradeció, por ejemplo. Y, y como digo, de alguna manera eso es natural. Porque curiosamente también aquí, ya que estamos hablando de los devotos situados, sucede que por un lado nosotros estamos aprendiendo, como digo, y por otro lado también los demás, generalmente, las personas con los demás devotos con quienes convivimos, también están aprendiendo en diferentes niveles. Y en ocasiones sucede que debido a la falta de experiencia de los demás, específicamente, debido a la falta de experiencia de aquellos devotos que tienen cargos de responsabilidad, a veces debido a su falta de experiencia, nosotros ahí también terminamos siendo valorados de menos, podemos decir. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un devoto sólido y puesto, así como lo era Prabhupada, que hace unos días hablábamos de ello, como Prabhupada, cada servicio pequeño que sus discípulos hacían, uno puede observar esto en su biografía. Él constantemente estaba diciendo,
muchas gracias por tu tiempo, porque estás haciendo esto. Él, como un devoto firme y sólido y bien establecido, sabía bien la importancia de valorar los pequeños esfuerzos de aquellos devotos que están comenzando. Sabía muy bien eso. Hoy por hoy es un tanto diferente en ausencia de Prabhupada, debido a que no siempre aquellos devotos que están en puestos de responsabilidad, debido a que no siempre ellos tienen así una madurez, a veces pasan por alto el agradecer los pequeños esfuerzos que podamos hacer aquellos que ofrecemos servicios voluntarios. Y ahí también hay un error por falta de experiencia, un error, podemos decir, mínimo, sin embargo, un error, una falta, sí, algo que está faltando allí, porque el devoto entre más progresa, así como en el caso de Prabhupada, sabe bien la importancia que tiene, lo importante que es el valorar los esfuerzos de los que están iniciando. Y a veces aquellos que estamos iniciando, como digo, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pienso que sí. Nuevamente aquí, al desconocer la audiencia, no sé si todos ustedes han tenido o tienen así una vida social activa dentro de algún templo, dentro de alguna comunidad. Posiblemente algunos de ustedes que están escuchando simplemente les gusta participar, pero no han convivido tanto en una comunidad Vaishnava. Eso lo desconozco. Pero cuando es el caso de que uno convive mucho así en la comunidad Vaishnava, festivales, servicios y tal, es muy común que suceda eso, de que llegue un momento en el que uno mismo se puede llegar como a una cierta confusión interna de que, bueno, yo no es que quiero que me den un diploma por todo lo que hago, pero es que nadie me dijo gracias. Es que hice esto y como que nadie le prestó atención. Y al menos yo lo he visto en varias ocasiones, me ocurrió a mí mismo también, de esa disyuntiva en la que uno cae, o sí, en la que alguien puede caer, de que yo no espero que me vengan a felicitar y que me vengan a dar un diploma a cada momento y que mencionen mi nombre todos los días. Alguien dice eso, pero sí me causa un poco de incomodidad que no valoren esto que estoy haciendo, que no valoren esto que compré para el templo, que no valoren esto que doné para el templo, que no valoren mi esfuerzo porque fui y me costó trabajo ir al festival o al servicio que tengo, y alguien más bien como que me echó en cara de que qué tarde que llegué o que no vengo muy seguido. En fin, ese tipo de cosas pasan, porque, como digo, generalmente en los ambientes devocionales en donde nos desenvolvemos, aquellos que convivimos ahí no somos de este tipo de devotos que se está describiendo aquí. Esto es algo más bien descriptivo y no una prescripción, porque yo podría, nuevamente, sentirme mal por eso, ¿no? Porque reprocharme a mí mismo porque me siento mal por no haber recibido un buen trato. Un tanto enredado el asunto, pero yo sé que ustedes me están entendiendo con lo que trato de decir. En fin de cuentas, aquí, para ir cerrando, hemos apreciado, hemos visto un verso y una idea bastante bonita de cómo el devoto tolera eso, no porque dice, bueno, es que yo ya me inicié, tengo que tolerar, porque los devotos toleran. No es un asunto así tan intelectual. El caso de los devotos bien establecidos y maduros y puros, simplemente toleran porque saben que eso es asunto de la energía ilusoria y no le afecta realmente porque, repito, tienen la amistad de los Vaishnavas, tienen la amistad de los Vaishnavas mayores, que él y ella sabe que los Vaishnavas mayores lo quieren, lo guían, lo aman, lo protegen. Y los Vaishnavas mayores nunca van a andar en chismes y tonterías así de, de tonterías banales. Por lo tanto, el devoto tiene protección en los Vaishnavas y tiene protección en su Señor. Como digo, no es que el devoto, al escuchar una maldición o una difamación que hacia su persona, se repite a sí mismo de que tengo que tolerar, porque ya estoy iniciado, porque los devotos toleran. No es algo forzado en su persona, sino algo natural. En nuestro caso, de momento, nos queda apreciar esas cualidades de los Vaishnavas y continuar con el proceso y gradualmente, por apreciar esas cualidades, por servir a Krishna, por un intento también intencional, por ir cultivando tales cualidades, se van desarrollando en nuestra persona.
Ok. Así que no te tenemos aquí, estimados devotos del Señor. Espero que sea un bonito día para ustedes, un día provechoso y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.